vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Esther, capítulo 3, versículos 1 al versículo 9. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y ensalzólo, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban en él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así se lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, denunciáronlo a Amán, por ver si las palabras de Mardoqueo se mantenían, porque él ya les había declarado que era judío. Y vio Amán a Mardoqueo, no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y llenóse de ira. Mas tuvo en poco meter mano en solo Mardoqueo, que ya había declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, de día en día y de mes en mes, y salió el mes 12, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no viene provecho dejarlos. Si place al rey, escríbase que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Seguimos analizando el tema del enojo que iniciamos hace algunos días, algunas semanas. Y en esta ocasión, en este pasaje, vemos que el enojo, que tuvo su inicio en realidad en el huerto, y que además de eso, por supuesto que pasó a todos los humanos. Podemos recordar un poquito cómo fue la historia ahí en el huerto de Edén, cómo el ser humano prefirió escoger la voluntad del enemigo, creyó más a la voz del enemigo que a la voz de Dios, y pensando que iba a volverse independiente para hacer lo que él hubiera querido hacer, cierto, se volvió en un sentido independiente de Dios. Por supuesto que no es posible ser independiente por completo de aquel que lo controla todo, pero puede tener la idea y la impresión de que es independiente, solo por el hecho de que puede hacer cosas y hace cosas que van en contra de lo que Dios nos pide que hagamos, o de la naturaleza que Él nos presenta como la ideal, porque es la suya. Como quiera que sea, el ser humano cayó entonces bajo la dependencia del mal, hasta la fecha. Desde entonces, el placer del ser humano es dirigido hacia la muerte, y también el dolor del ser humano encuentra la muerte, porque la muerte, después de todo, es el final del camino que el ser humano tomó. El enojo nació en el huerto, cuando el hombre por primera vez se encontró con dos cosas. Primero, que en realidad no lograba el control inmediato de lo que él pensó que lograría. Y segundo, tuvo miedo. Y con el miedo entendió que después de todo no podía ser absoluto ni independiente, ni estar más allá ni fuera de Dios. Y nació el miedo en su corazón. No el miedo reverente, amoroso, que pudo haberle hecho acercarse a Dios para decirle: me equivoqué. Y cuando oyó la voz de Dios llamándole en el huerto: ¿dónde estás tú?
simplemente estaba escondido, no corrió al encuentro del único que pudo haberlo transformado otra vez en alguien completo. Simplemente se escondió y se cubrió tradicionalmente, dice, con hojas de parra, de higuera. Pero en realidad lo que hizo el hombre fue ocultarse de alguna manera, pues sí, con hojas de la planta, pero en realidad lo que estaba haciendo es cercando su corazón con enojo, porque el enojo es un arma que utilizamos con frecuencia cuando de alguna manera queremos deshacernos de algo o de alguien. Muchas veces nos autocastigamos, no tanto por hacernos daño a nosotros, aunque nos lo hagamos, sino por castigar a alguien más, porque el enojo que sentimos es tan profundo que somos capaces de destruirnos a nosotros mismos, con tal de que también sufra o sea destruido alguien contra quien nos sentimos mal. Como quiera que sea, a partir de entonces el enojo realmente creció en el ser humano. Ahora, un detalle más en relación con esto. ¿Qué es lo que hace el enojo? El enojo es el arma que utilizamos para defender lo que consideramos nuestro reino. ¿Nuestro reino? Ajá. El reino que tratamos de formar, pequeño o grande, con uno o más súbditos. Depende de aquello que esté en nuestro corazón, depende de aquello que pensemos que tenemos el derecho a controlar o a dominar. Es el arma que utilizamos cuando queremos salirnos con la nuestra, justo o no justo. Es el arma que utilizamos para que otros sientan que necesitan inclinarse ante nuestros deseos. Otra vez, el síndrome del diosecito. El cumplimiento de la promesa de la serpiente, excepto que de una manera que el ser humano tal vez no esperaba. El diosecito padre indicando qué es lo que debe hacerse, indicando el camino por torcido que el camino sea. El diosecito hijo viniendo para redimir la situación y presentando, por supuesto, el enojo como el arma fundamental para lograrlo. Y el diosecito espíritu, diríamos, porque es un espíritu el que se mueve ahí, que produce la satisfacción cuando se ha llevado a cabo el plan de quien está pensando en lograr su objetivo. Cierto, seréis como dioses. Era verdad, pero no era verdad. A partir de entonces el ser humano lleva dentro de sí esta cosa triple. La revelación torcida del camino que prefiere tomar para lograr sus objetivos. La revelación torcida de lo que cree que es mejor para él. La revelación torcida de que él, el yo, su ego, está por encima del derecho de cualquier otro, algunas veces más amplio, otras veces menos. Sin embargo, sigue siendo lo mismo. Y luego las acciones que tomamos para redimir la situación, la manera como tratamos de llevar a cabo nuestro propósito, si ya no el mismo inicial, por lo menos cualquier otro, que nos produzca finalmente algún tipo de satisfacción, por torcida que la satisfacción sea. En este pasaje que se leyó, por supuesto que es toda la historia que está mencionada aquí en el libro de Esther. Habría que leer todo el libro para entender toda la situación, pero digamos, contándolo de manera muy rápida, Amán, de por sí, tradicionalmente, históricamente, detestaba al pueblo judío que había sido transportado a Siria años atrás como un castigo por su olvido de Dios. Como quiera que sea, el rey había engrandecido a Amán por encima de todos sus príncipes y había dado una orden que todo el mundo, cuando Amán pasara, debía arrodillarse para rendirle homenaje. Mardoqueo
tío de Esther, la reina, no lo hacía nunca, porque no podía, no quería tampoco, arrodillarse ante ninguna cosa que no fuera el Señor su Dios. Ningún ser humano tenía el derecho de hacerlo, arrodillar, excepto ante aquel que era el supremo ser para el corazón de Mardoqueo. De manera que cuando Amán pasaba, supongo que simplemente se hacía a un lado. Normalmente no tenía por qué ser visto, excepto que junto con el enojo muchas veces se presenta la envidia o el deseo de ver si alguien que está tratando de caminar recto de veras se sostiene en lo que dice o en lo que hace. Había otros hombres por ahí observando la situación. Un día le preguntaron: Mardoqueo, ¿por qué tú nunca te arrodillas cuando pasa Amán? El rey dio la orden después de todo. Y Mardoqueo respondió: solo puedo arrodillarme ante el Señor mi Dios. No voy a hacerlo ante ningún otro ser humano, ante ningún ser humano. Se llenaron por una parte de envidia porque sabían que Mardoqueo tenía cierta ascendencia sobre la reina, pero por otra parte la malicia, otro sentimiento, otra actitud, otra motivación para mover muchas veces el brazo del mal en contra de alguien, la malicia. Entonces decidieron hablar directamente con Amán y le dijeron: ¿te has dado cuenta de que hay alguien que no obedece la orden del rey y cuando tú pasas no se arrodilla? Amán, por supuesto, que prestó atención al asunto. Qué equivocación cuando alguien nos dice que debemos fijarnos en el mal de alguien para con nosotros y tenemos la debilidad de voltear la cara para observar y ver si es cierto. Qué equivocación cuando decidimos fijarnos en la actitud negativa que alguien pudiera tener. Qué equivocación, porque de inmediato toca las cuerdas de nuestro propio enojo, de nuestro propio ego, de nuestro propio yo. Debilidad, por cierto, torpeza, ciertamente, un tipo de, ¿cómo le llamaremos también? ¿Masoquismo? Sí, pero no se queda nada más ahí. De manera que aquellos fueron a acusarlo. ¿Y qué pasó después? El enojo es la expresión de pensamientos o sentimientos que nos molestan. Cuando algo nos molesta, empieza en nuestro interior como una burbuja. Se inicia como una cosa que está ahí, la percibimos, y si de inmediato no hacemos algo por detenerla, por analizarla y llevarla a los pies del Señor, simplemente sigue su curso y aumenta como si se tratara de una bola de nieve. En el caso de Amán, empezó con la burbuja de molestia cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, cuando le dijeron: hay alguien que no obedece la orden del rey. Y esta burbuja le hizo voltear. Esta burbuja se prendió de inmediato en su mente y en su corazón. Y cuando se dio cuenta de que efectivamente Mardoqueo no se inclinaba ante él, leímos en el pasaje que el hombre se llenó de ira. Así es el enojo en su proceso. Empieza con una burbuja, pero no se queda ahí. Al rato se convierte en indignación. Porque claro, el pensamiento viene en el socorro de la impresión inicial. La impresión inicial de molestia, de disgusto, de repulsa, se convierte en indignación, que es una forma más elevada de enojo. Ya no solamente se conforma con estar ahí, empieza a subir. Todavía la indignación y el enojo inicial son cosas controlables, son cosas que pueden mantenerse en nuestro interior, cosas que no necesariamente vamos a expresar. Muchas veces tanto la indignación como el enojo se guardan, hasta se pueden cubrir con sonrisas o con palabras que no son sentidas, pero se pueden cubrir.
si uno no hace algo por librarse de ello, esta indignación sigue todavía en aumento y entonces llega a convertirse en algo más profundo, se llega a convertir en ira. Amán no se contentó con sentir enojo contra Mardoqueo. Pudo haberlo hecho matar, no hubiera pasado nada. Era el favorito del rey, pudo haber hecho lo que fuera. Pudo haberle dicho a alguno de sus sirvientes por ahí o uno de los soldados: mata a ese hombre que falta al mandato del rey. Hubiera sucedido y nada habría pasado. Mardoqueo hubiera muerto. Pero Amán sintió tanta ira, era tan profundo su enojo que había crecido primero a indignación, después a ira y después simplemente a furor, que no se sintió contento con destruir a un hombre. Decidió destruir a todo su pueblo. Decidió destruir a toda una raza. Qué grave cuando el enojo se convierte en una cosa así. No se limita a la persona que nos molesta, no se limita a la persona que nos enoja, pero cuántas veces tenemos la absurda debilidad de extender nuestro enojo a la gente que rodea, al medio que rodea, o a la situación en la que vive, o a la familia incluso, de la persona con quien estamos enojados. Históricamente uno sabe de las vendetas. Una persona mata a otra, viene la venganza, vuelve la venganza, y la venganza va como pelota de un extremo al otro, destruyendo y destruyendo y destruyendo. Este mismo enojo, la historia de Amán es interesante cuando uno ve sus orígenes, pero vemos lo mismo aquí. Históricamente y aún en el presente encontramos el mismo odio todavía, histórico, casi legendario, de generación en generación, y no puede detenerse. No son motivos directamente personales. No es que a tal o cual persona, alguna persona de otra raza le haya hecho algo. Es simplemente que de padres a hijos se adquiere el enojo contra algo o contra alguien. Qué triste cuando los padres pasan a los hijos el enojo y el rencor. Qué triste cuando los padres infiltran, hacen penetrar en la mente, en el sentimiento de los hijos, el enojo contra alguien. Y los hijos crecen así sin saber, no realmente, sin saber por qué. Lo saben en la mente. Han percibido el enojo de los padres, pero por ellos mismos, por sí mismos, no tienen ninguna razón para estar así. Ahora, ¿hasta dónde llegó el enojo de este hombre, Amán? Preparó una horca alta de la que pensaba colgar a Mardoqueo. Y se pasó la orden a todo el reino. El rey le dijo, cuando le pidió la vida de los judíos, le dijo: no necesitas pagarme nada por ello. O cuando le ofreció, pues, mucho dinero, le dijo: destrúyelos, están en tus manos, haz con ellos lo que quieras. El rey no tenía enojo particular contra ese pueblo, pero qué poderoso es el enojo cuando se infiltra en alguien que nos escucha. Qué poderoso es el enojo cuando toca la conciencia de alguien que confía en nosotros. El rey confiaba en Amán. El rey apreciaba a Amán. Y escuchó la voz de su odio y no le importó de qué tamaño pudiera ser la destrucción que el enojo de Amán causaba. En ese sentido, no solamente hubiera sido cómplice de Amán en la destrucción de hombres, mujeres y niños, pero habría sido el brazo ejecutor, aun cuando no directo, del enojo de alguien más. La pregunta en esta noche sería: ¿y usted se enoja tanto que llega a sentir accesos de ira,
que llega a sentir incluso rabia contra algo o contra alguien. Llega a ser un enojo no solo al rojo vivo, sino al intenso blanco de la ira que ya no se puede contener. La única respuesta para destruir esta lepra del corazón, como siempre, se llama Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Él puede destruir cualquier enojo, sanar cualquier herida, aliviar cualquier rencor. La pregunta es, ¿qué es lo que uno quiere? ¿Mantener la lepra roja de la ira o correr a Jesús para que la fuerza de su sangre nos limpie el corazón? ¿Qué preferimos?